días, queridos hermanos y hermanas de nuestra iglesia y amigos que nos están viendo por este medio. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala con todas sus bendiciones que la palabra nos menciona día a día a favor de su pueblo. En esta mañana nosotros quiero compartir con ustedes la lectura que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9, y del 18 al 23. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dios bendiga su palabra. La parábola del sembrador es una parábola que Jesús utiliza para poder describir los tipos de corazones de las personas que tienen oportunidad en algún momento de su vida de poder escuchar el Evangelio de Jesús. Esta parábola nos describe 4 tipos de terrenos que yo quisiera compartir con ustedes y poder ver, analizar cada uno de estos terrenos en esta mañana. El primer terreno que nosotros podemos visualizar en este evangelio es el terreno duro, aquel que se encuentra junto al camino. El primer terreno es este de junto al camino y lo encontramos en el versículo 4. Y dice: y mientras sembraba, la parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto nos habla de un corazón totalmente endurecido que se resiste a la verdad bíblica, a la palabra de Dios. Y podemos decir que de los 4 tipos de corazones o 4 terrenos que nos muestra este evangelio, es el aspecto más desolador que podemos encontrar en la vida del ser humano, un corazón totalmente endurecido, impenetrable y mucho menos donde la palabra puede quedar arraigada. Este tipo de oyente está totalmente muerto espiritual, ¿no? Y está sujeto a cualquier artimaña que el enemigo genere en su vida. En el versículo 19, Jesús nos explica que, digamos, este tipo de persona. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este mismo pasaje lo encontramos también en Lucas, que nos da una luz adicional donde dice: viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Qué interesante, dice: quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El propósito del sembrador es que la gente pueda creer y pueda ser salva. Y el propósito del enemigo es que esa gente no crea y no pueda ser salva. Este tipo de personas, este tipo de corazón,
Lo podemos ubicar en el Antiguo Testamento, en Éxodo 32:9. La palabra nos recuerda, dice, después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Nos habla acerca del pueblo de Israel, de la terquedad que tenía en el desierto. Después de haber visto toda su gloria, aún así ellos continuaban con una rebeldía. En Segunda de Reyes 17:14, ya estando en la época de los reyes, dice, sin embargo los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Vemos que el corazón del hombre persiste a lo largo de la historia. Y este ejemplo de terquedad también lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Esteban estaba siendo apedreado, y él habla de esta manera en Hechos 7:51. Y dice así, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Este corazón está caracterizado por su insensibilidad y por el gran amor al pecado que ellos tienen en su corazón, lo cual hace que este tipo de terreno sea totalmente seco e impenetrable. Y lo interesante en esta reflexión es que Jesús no está hablando de gente atea. Está hablando en medio de un pueblo totalmente religioso, un pueblo obstinado a pesar de su religiosidad, y este mensaje estaba siendo dirigido especialmente a los escribas y los fariseos, que eran los religiosos en aquella época. Y nos hacemos la pregunta, porque dice, Lucas nos dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Cómo arranca el diablo la palabra de Dios de un corazón? Algo que caracteriza al diablo es el engaño. Él es conocido como el padre de la mentira, se presenta como ángel de luz, crea confusión a través de las falsas enseñanzas, desviando de la mente de cada ser humano la verdad de la palabra de Dios. Este tipo de personas son aquellas que se llegan a Jesús con un interés propio y egoísta. Cuando ellos fueron alimentados, querían seguir recibiendo al Señor hasta que dejaron de hacerlo y terminaron dejando al Señor y abandonando a nuestro Señor. El siguiente terreno es el terreno rocoso. Esto lo tenemos en el versículo 5 y 6 de Mateo. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Lucas adiciona lo siguiente, y nacida se secó porque no tenía humedad. Este tipo de terreno es totalmente opuesto al terreno duro. Este corazón es un corazón totalmente superficial, que puede ser como esa hierba que crece y que brota en un terreno que no tiene mucha tierra y que al poco tiempo se seca. El salmista describe con claridad este tipo de corazón, este tipo de persona. En el Salmo 129, versículo 6 dice, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes de que crezca. En el versículo 20 de Mateo nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Algo que caracteriza a este tipo de corazón es que recibe con entusiasmo, son personas receptivas, pero son superficiales, carecen de una fe auténtica, que no tiene raíz, y esto generará que tarde o temprano abandone la enseñanza y pasar tiempo con Dios. En el versículo 21 nos dice, el evangelista dice, este tipo de terreno, dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues a venir la aflicción o la persecución
por causa de la palabra, luego tropieza. Las semillas que caen en este tipo de terreno representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, a diferencia del terreno en el camino. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, ellos se alejan por completo, porque al ser superficiales, su fe no está cimentada. Y algo que tenemos que tener en consideración los hijos de Dios es recordar lo que nos dice Juan 8:31, donde si nosotros permanecemos en Él y en su palabra, verdaderamente seremos llamados sus discípulos, la perseverancia. Y nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida en la iglesia que las personas van y vienen. Y son personas que reciben la palabra con mucho entusiasmo, muchas veces son personas activas dentro de la iglesia, entre comillas, animadas por sus emociones, pero ya no están. De un momento a otro dejaron de existir. Y Juan en su epístola nos describe claramente este tipo de personas. En 1 Juan 2:19 nos dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Lamentablemente, nosotros hemos visto este tipo de personas desfilar por las iglesias. El tercer terreno es aquel que está entre los espinos. En el versículo 7 de Mateo nos dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tipo de terreno representa un corazón demasiado cautivado o demasiado preocupado por los asuntos de este mundo. La explicación que nos da Jesús en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En referencia a este mismo versículo en Lucas, agrega, nunca crecen hasta la madurez. Esta persona que se encuentra o que representa este tipo de terreno en su corazón, a diferencia de los dos terrenos anteriores, porque uno es un terreno duro, impenetrable, el otro es un terreno cubierto por rocas que manifiesta superficialidad, pero a diferencia de estos dos terrenos, este terreno sí está apto, sí es una buena tierra, pero el inconveniente es que en este terreno, que es profundo y que está bien arado, también se encuentran en él todo tipo de impurezas. Este tipo de impurezas está representado por las malas hierbas que genera en esa superficie y crecen mucho más rápido que la semilla, crecen mucho más rápido que la palabra de Dios, y la palabra de Dios se convierte en algo extraño en el corazón de estas personas. Estas personas están enamoradas de este mundo. Los valores de este mundo son los que rigen su vida y amortiguan el crecimiento de la palabra de Dios. Son personas que reflejan doble ánimo. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, describe este tipo de personas y dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Juan nos recuerda que nadie puede servir a dos señores. O servimos a uno y odiamos al otro, o viceversa. Y tenemos que entender y recordar lo que la palabra también nos dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Como ejemplos de este tipo de personas que nos refleja el Nuevo Testamento, tenemos el joven rico. El joven rico
quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y él se apartó de Jesús porque tenía muchas posesiones. Otro ejemplo de personas en el Antiguo Testamento que aman todas las cosas del mundo y las riquezas es el ejemplo de Judas. Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. El pecado de Judas fue el amor al dinero. Este tipo de personas que están entre espinos se parece al que está en el terreno junto al camino y en el terreno pedregoso. La conclusión de estos tres tipos de corazones es que ninguno de ellos da fruto. Y esto es algo que resaltar. Las tres variedades de terreno representan corazones de personas no creyentes. Muchas veces confundimos a las personas que se emocionan como creyentes, pero al creyente se le reconoce a través de sus frutos en el tiempo. El último terreno que nosotros tenemos en este evangelio es el terreno fértil. En el versículo 8 de Mateo nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. Tenemos que entender que la aceptación del mensaje no depende de la habilidad del mensajero, porque la semilla, que es la palabra de Dios en sí, es buena. La aceptación del mensaje va a depender del tipo de corazón al cual se predica, qué tipo de tierra es al cual esa semilla es sembrada. Y en el versículo 23 nos dice, Jesús nos explica acerca de aquellos que representan este terreno fértil. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas agrega algo muy interesante. Nos dice que este tipo de personas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí nos está mostrando dos características de aquellas personas que representan en su corazón un terreno fértil. Dice, retienen, guardan la palabra, meditan de ella día y noche, reflexionan, hacen de la palabra una enseñanza, un estilo de vida. Y la otra característica es que son perseverantes. Son perseverantes. Siguen constantemente en la lucha, así haya problemas, así haya dificultades, ellos siguen perseverando en el camino, cargando la cruz y siguiendo a nuestro Señor. Este tipo de corazón definitivamente va a generar el fruto deseado, el fruto para el cual esa semilla fue sembrada. El Señor nos recuerda de que todo pámpano que no da fruto, Él lo quita, y aquel que da fruto, Él lo limpia para que siga dando fruto. Nos muestra que aquellas personas que representan esta buena tierra en su corazón son personas que van a ser tratadas por Dios. Son personas que van a ser restauradas por el Señor. Son personas cuya vida va a ser limpiada de una manera permanente por Dios. Son aquellas personas a las cuales Jesús dijo, yo estoy intercediendo ante mi Padre día y noche por cada uno de mis hermanos. Por eso el corazón de toda persona tiene que estar preparado para recibir la palabra de Dios. Es el deber de cada uno de nosotros tener preparada nuestra tierra para poder recibir esa semilla que es la palabra de Dios. Es algo que no podemos lograrlo por nosotros mismos. Es algo que solamente Dios puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
nos convence pecado, nos despierta espiritualmente, abre nuestra mente, nos hace entender la palabra de Dios, nos revela la verdad de Dios oculta, convierte nuestro corazón de piedra en un corazón blando, hace que nosotros nos motivemos para realizar obras que representen el testimonio del amor de Dios obrando en tu vida y en mi vida. Y por último, nos hace vivir de una manera totalmente dependiente de Dios. El salmista entendió eso en su vida. El salmista exclamó en el Salmo 51:10 y dijo: «Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Hermoso. Queridos hermanos, el Señor Jesús, con mucha delicadeza, con mucho amor, nos está mostrando 4 tipos de terrenos. ¿Qué tipo de terreno eres tú el día de hoy? Nos está mostrando el tipo de receptividad que tiene su palabra en los corazones hoy en día. Los nombres pueden cambiar a lo largo de la historia, pero como hemos leído tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la actitud del corazón del ser humano sigue siendo la misma. El Señor nos llama hoy en día a ser sembradores de su palabra. Y muchos de repente no se sienten en la capacidad de tener ese rol de sembrador. Yo te quiero animar, hermano y hermana, en el día de hoy, a que seas un sembrador de la palabra de Dios. El éxito de sembrar su palabra no va a depender de qué tan elocuente o qué tan hábil sea el sembrador. ¿Saben por qué? Porque la semilla, que es la palabra de Dios, es la que es buena. Esa semilla es perfecta. El éxito de sembrar la palabra de Dios va a estar en el tipo de terreno en que caiga esa semilla. Si esa semilla cae en el terreno duro junto al camino, significa que tu corazón está tan adherido al pecado y necesitas un arrepentimiento. Si tu palabra cae, si la semilla cae en un terreno lleno de piedras, podrá brotar, pero va a carecer de la humedad. El Señor nos dice que Él representa el agua para nosotros. Y podemos recibirla con gozo. Podemos de repente mostrar emoción en recibir la palabra de Dios. Pero el cristianismo no es una emoción. Es un estilo de vida perseverante y constante. Porque vienen las pruebas y rápidamente nos alejamos del Señor. O podemos ser quizás ese terreno lleno de espinas, donde podemos recibir la palabra de Dios, pero nuestro corazón está mirando más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y eso crece más rápido que la palabra de Dios en nuestro corazón y termina ahogando la palabra de Dios, porque estamos enfocados a los afanes de este mundo, porque nos deslumbra lo que este mundo nos ofrece. Y el Señor está esperando que podamos ser buena tierra, una tierra que se deje abonar, una tierra que puede ser tratada por la mano de Dios, una tierra en la cual la semilla comience a brotar y dé el fruto, porque ese es el Espíritu Santo el que va a actuar en nuestra vida y va a generar los frutos que Dios quiere ver en ti y en mí. Que esta palabra, hermanos, nos haga reflexionar qué tipo de terreno es nuestro corazón hoy día para la palabra de Dios.
Dios espera que cada uno de nosotros pueda ser buena tierra. Necesitamos ser tocados por la mano de Dios. Yo te animo en esta mañana, mi querido hermano, a que puedas ser tocado por la presencia de Dios en tu vida. Que el Espíritu Santo comience a reflejar en tu vida y en la mía los frutos que hoy día Dios quiere ver en nosotros, para que podamos ser esa bendición que el mundo hoy necesita, para que podamos ser esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, para que nuestra vida represente esa sal que evite que el mundo se pudra a causa de su pecado. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos haga reflexionar en esta palabra. Bendiciones para todos.